¿Cómo están, gente bonita? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Chili Willy y sí, ya sé que me desaparecí unas 3 semanas aproximadamente, pero es que tenía varias cosas que hacer en la universidad y ni siquiera había tenido tiempo de grabar. Pero ya que estamos de regreso, el día de hoy vamos a estar reaccionando a Recorcholis es más turbio de lo que crees. Para los que no sepan, Recorcholis es una zona de juegos donde tú vas, pagas y te recargan en tu tarjeta y con eso puedes estar jugando pues diferentes juegos que hay, ¿no? Pero como todo no está exento y obviamente hay de tener cosas turbias o cosas raras que hayan ocurrido ahí. El video es de lo que el internet nos cuenta, por si quieren ir a su canal a ver el video completo sin mi voz. Piensas en Recorcholis, seguro te vienen a la mente risas, juegos, premios y fiestas infantiles. Pero detrás de las luces de neón y el sonido de las maquinitas, hay historias que pocos se atreven a contar. Desde cosas extrañas hasta estafas encubiertas, pasando por empleados explotados, accidentes que se ocultan y momentos escalofriantes que marcaron a más de una familia. Hoy te traigo los relatos más turbios, impactantes y aterradores que han sucedido en estos centros de entretenimiento donde, supuestamente, todo es diversión. Prepárate para ver el lado oscuro de Recorcholis. Intento de secuestro. Ese día Sí, estaba empieza muy lleno, fuerte, la verdad. como suelen estar los fines de semana en Recorcholis. Niños corriendo por todos lados, filas en las cajas para canjear tickets, papás sentados comiendo pizza o esperando en las bancas mientras los niños jugaban. Nosotros andábamos en lo nuestro. Que si se atoró una ficha, que si hay que limpiar la resbaladilla, que si un niño quiere ayuda para subirse a las pelotas giratorias. Lo normal. Fue en medio de todo ese ruido y movimiento cuando notamos a un sujeto que no encajaba del todo. No traía pulsera de Playbox, no estaba formado para cargar tarjeta, ni se le veía con ningún niño. Caminaba despacio por las áreas de maquinitas y se paraba, sin hacer nada, solo observando. Al principio pensamos que tal vez estaba esperando a alguien, pero conforme pasaban los minutos, se hizo más evidente que solo rondaba, observando demasiado. Uno de mis compañeros, de los que está cerca del área de boliche, nos avisó por radio: «Oigan, chequen a ese señor de gorra negra, no ha jugado nada y lleva rato mirando a los niños solo». A partir de ahí, todos pusimos más atención, pero sin alarmar a los papás ni a los demás clientes. No inventes, yo siento que eso ya, o sea, empezó muy fuerte, la verdad, porque ¿qué puede ser peor que un intento de secuestro, no? Pero al menos por lo que vi, ahí sí están muy al pendiente de lo que está, de las personas que rondan por el lugar. Porque en otros lugares realmente les da igual, no les prestan atención, ¿no? Y pues principalmente es un lugar en el que suelen ir niños. O sea, claro, suelen ir adolescentes o gente un poco ya mayor, pero siempre van acompañados pues de niños. Pero eso habla muy bien del establecimiento, que esté muy atento, ¿no? De las personas que suelen estar ahí o quienes suelen estar rondando en el lugar. Fue justo frente al área de premios, cuando lo vimos tomar de la mano a un niño de unos 5 o 6 años. El niño ni siquiera se veía nervioso, iba tranquilo, como si pensara que era alguien conocido. Pero los papás del niño no estaban cerca. Lo empezó a llevar hacia la salida, como si nada. En ese momento, dos de mis compañeros se acercaron de inmediato y lo detuvieron. Yo llegué detrás. Le preguntamos, con cuidado pero firmes, que a dónde iba y si conocía al niño. El hombre se trabó. Dijo algo como: «Ah, es que pensé que era mi sobrino», pero su voz no tenía seguridad. El niño, confundido, solo miraba a todos sin saber qué pasaba. Uno de los chicos del área de dulcería corrió a buscar a los papás. Los encontró sentados, en una mesa junto al área de realidad virtual, viendo sus celulares como si nada. Cuando escucharon que se estaban llevando a su hijo, se pararon de inmediato y vinieron corriendo. No inventes, o sea, muy bien por los empleados, que la verdad sí están haciendo su trabajo, están al pendiente, pero el descuido de los papás se me hace una tontería. O sea, llevas a tu hijo a un lugar para jugar y para colmo es un niño pequeño, o sea, no tiene una edad tan avanzada, unos 10 11 años diría yo, pero según yo está más pequeño. O sea, ahí sí ocupa atención, ocupa que lo estés vigilando. ¿Cómo eres capaz de dejarlo en ese lugar y tú simplemente estar sentado con tu teléfono? Ni siquiera le estás prestando la atención suficiente. Siento que es ahí donde ya hay un problema también. El
descuido de los papás, porque ellos van a pensar que no va a pasar nada, pero pues ya vieron que sí, ¿no? Que no puedes estar confiado de que todo va a estar bien. Siento que es una negligencia por parte de los padres, ¿no? No estar al pendiente de sus hijos. Imagínate, si no hubiera estado al pendiente los empleados del local, quién sabe qué hubiera hecho, o sea, se lo hubiera llevado y ya no lo hubieran vuelto a ver. Cuando llegaron, reconocieron al niño, lo abrazaron, se pusieron blancos. No entendían cómo no se habían dado cuenta. El sujeto intentó salir con excusas, pero ya todos sabíamos que algo no estaba bien. Lo escoltamos hasta la entrada y le pedimos que se retirara del establecimiento. ¿Cómo que se retirara? Yo hubiera llamado a la policía que se lo lleven, porque simplemente que lo escolten a la salida es como de vete, nadie te garantiza que él no va a volver a intentar hacer lo mismo. Tal vez ya no en ese lugar, pero tal vez en otro. Yo siento que lo mejor hubiera sido llamar a la policía y que se lo llevaran, aunque claro, igual no garantiza de que lo encierren, pero siento que eso hubiera sido la mejor opción. Nunca se identificó ni dio un motivo claro. Solo se fue. Después de eso, reforzamos la comunicación interna, checamos cámaras y se reportó el incidente a la gerencia. Fue uno de esos días donde te das cuenta de que no puedes bajar la guardia ni un segundo. Porque aunque uno piense que está todo bajo control, hay gente que entra con otras intenciones. Y todo esto pasó en medio de luces, boletitos, risas y música, en un lugar que se supone es para que los niños se diviertan seguros. Máquinas alteradas. Bueno, depende qué máquinas, ¿no? Pero yo siento que no es sorpresa para alguien, ¿no? De que ese tipo de lugares en los juegos, principalmente en los juegos, siempre están alteradas, ¿no? Como para que no ganen tan fácil. Al menos es lo que para mí yo considero que pues en todo es normal, ¿no? Que esté bien, no. Pero siento que pues muchas empresas ya lo hacen, ¿no? O sea, aquellos que se dedican a ese tipo de cosas, como que sí, para que la casa nunca pierde, ¿no? A no ser que se refiera a otro tipo de máquinas. Llevo varios años trabajando en Recorcholis, y la verdad es que uno aprende muchas cosas del lugar que la mayoría de la gente ni se imagina. Entre esas cosas, hay una que siempre me dejó un sabor amargo: el tema de las máquinas de tickets. Mucha gente piensa que todo es cuestión de habilidad, que si le agarras bien la onda a los juegos de habilidad como la canasta, el lanzabolas o las ruletas, puedes sacar un montón de tickets. Y sí, en parte es cierto. Pero la realidad es que algunas de las máquinas están programadas para que, aunque juegues perfecto, nunca llegues a sacar el premio mayor. No es que todas estén así, pero las que más tickets sueltan, esas que ves siempre rodeadas de niños y papás intentando ganar, tienen ajustes en su programación. Desde la central, modifican el puntaje mínimo que necesitas para alcanzar los premios grandes, y a veces incluso alteran el tiempo de respuesta de los botones o el sensor. Es decir, aunque tú le pegues justo donde debes o lances perfecto, la máquina decide que no cuentes el punto o que no llegue el marcador. Recuerdo una vez que un papá se puso a jugar una de las ruletas grandes durante casi media hora, gastando un dineral en fichas, porque estaba convencido de que ya le había agarrado el truco. Y cada vez que estaba a punto de caer en el premio máximo, la velocidad de la rueda cambiaba por milésimas de segundo, lo suficiente para que se desviara justo antes. Al principio yo pensaba que era coincidencia. Luego, hablando con un compañero que llevaba más tiempo, me confirmó que no era accidente. Me explicó que, para que el negocio fuera rentable, los premios grandes solo podían salir cada cierto número de intentos exitosos. Es decir, aunque fueras buenísimo, si el contador interno decía que todavía no tocaba premio, simplemente no ibas a... Es como les decía, que pues está trucado para que la casa gane, o sea, al final de cuentas, ellos nunca van a perder, ¿no? O sea, siempre van a tener que soltar el premio, pero ya cuando ellos hayan recuperado el valor del premio o duplicado, o hasta más, quién sabe. Pero siento que eso ya es muy obvio, ¿no? Hoy en día, de que todos saben que así es como funciona. Si así lo hacen en los casinos, también en ese tipo de negocios, no está bien, pero pues no creo que se vaya a cambiar ese modelo, ¿sabes?
Siento que se ha estado mantenido y se va a mantener. Ganar. Nosotros, como empleados de piso, no tenemos control sobre eso. Todo se maneja desde el área técnica, a veces incluso remotamente. Pero ver cómo los niños y hasta los adultos jugaban con toda la ilusión y saber que no siempre tenían oportunidad real de ganar, te deja una sensación fea. Al final del día, claro, el negocio tiene que generar ganancias. Eso lo entendemos. Pero también es cierto que mucha gente viene aquí pensando que todo depende de su habilidad, cuando en realidad, algunas veces, ya está decidido desde antes de que le pongas la primera ficha a la máquina. Recorcholis maldito. No Trabajar en sé la verdad. Recorcholis siempre fue divertido, no te voy a decir que no. Pero, la neta, había cosas bien raras que uno prefería no pensar mucho, porque si no, ni ganas daban de seguir chambeando. El área de Playbox, donde están las resbaladillas, las pelotas y todo el cotorreo para los niños más chiquitos, tenía algo bien extraño. Todos los días, religiosamente, apenas abríamos y ya estaba uno ahí tallando los vidrios para dejarlos bien brillosos. Pero no pasaba ni una hora, y ya se veían marcadas manitas pequeñitas, como si alguien los hubiera tocado por dentro. Y eso que a veces ni siquiera había entrado ningún niño todavía. Le preguntábamos a los demás si alguien se había metido, y nada. Se sentía raro, pero pues uno se hacía loco y seguía en la chamba. En el área de cajas también pasaban cosas que no tenían explicación. Ya en la noche, cuando se iba la mayoría de la gente y nada más quedábamos los pocos del cierre, empezaban a caerse solitos los premios de los estantes. No era como que se tambalearan y luego se cayeran, no. De repente, ¡pum!, un peluche al suelo, o una cajita de juguetes rodando. Volteábamos a vernos entre los que estábamos, y solo nos reíamos nerviosos, como Bueno, en este caso, pues sí es algo, pues curioso, ¿no? O sea, no te diré que es algo normal porque pues realmente no es así, ¿no? Pero hay veces en las que simplemente las cosas están bien acomodadas o en los estantes, pues simplemente se puso, ¿no? Los acomodaron, pero pues no están bien. Y de poco a poco pues empieza como que a mover hasta que llega el punto en el que se cae. Pero pues al menos esa es la explicación que yo tengo, principalmente para no creer en otras cosas. Pero pues la verdad eso ya no sé, la verdad, porque pues sí llegaría a ser raro, incluso hasta incómodo, ¿no? Estar presenciando cosas así y más cosas de tu trabajo. para quitarle importancia. Pero todos sabíamos que algo no estaba normal. Los de mantenimiento, los que se encargaban de las maquinitas, nos contaban que a veces veían sombras pasar rapidísimo entre los juegos. De esas sombras que ves de reojo, que cuando volteas ya no hay nada, pero que sabes que viste algo. Muchos decían que eso pasaba sobre todo en ciertas máquinas, como si algo se quedara rondando ahí. Y el boliche... No, hombre, el boliche sí era otro boleto. La parte de atrás, donde están las máquinas que recogen y acomodan los bolos, tenía un ambiente bien pesado. Desde que cruzabas la cortina te dabas cuenta. Se sentía frío, como si te aventaran un balde de agua helada de repente. No era raro. Bueno, yo siento que es principalmente pues por el lugar, ¿no? Como no es algo que el público tenga acceso, pues siento que sí se va a ver como que raro, ¿no? Le van a meter pues presupuesto para que se vea bonito, que esté bien decorado, pues una parte donde nadie lo ve, es solo los empleados. Por ejemplo, yo cuando trabajaba bueno, no es lo mismo, ¿no? Pero yo trabajaba en un cine y obviamente a la sala donde se proyectan las películas, ¿no? Los proyectores, pues es un cuarto donde tienes que subir las escaleras y son varios pasillos. Y la verdad, o sea, sí te da esa sensación, así como la describe, una sensación de escalofrío, se siente frío, o sea, son varios pasillos y esos pasillos no tienen iluminación, están a oscuras, a duras penas y tiene un foco, un poco de luz, literalmente justo al subir. Pero ya más adelante está todo apagado, está oscuro, hay mucho ruido, pero solo de las máquinas, ¿no? Escuchas nada más el ruido de los proyectores, cositas así, y pues la verdad a uno así le da como que hasta miedo subir, ¿no? Porque muchas veces puedes estar hasta en la noche, en la mañana y siempre se va a ver oscuro. Y más porque casi siempre nunca nadie sube. Es solo una persona encargada la que está ahí. Pero como igual hay veces en las que tienes que ir a buscar cosas, pues sí,
llegas a ver, ¿no? Y sí te da esa sensación de incomodidad. Claro que las luces empezaran a parpadear sin razón, o que de plano se apagaran y se volvieran a prender. Algunos compañeros juraban que escuchaban pasos allá atrás, pero cuando iban a checar, no había nadie. Yo mismo, más de una vez, sentí que alguien me venía siguiendo, pero cuando volteaba, no había ni un alma. A veces, en confianza, nos juntábamos entre nosotros a platicar de todo eso, y todos coincidíamos en lo mismo. Ese lugar tenía algo que no se veía, pero que se sentía bien cañón. Y aunque nos dábamos valor diciendo que era el aire o el cansancio, en el fondo sabíamos que era algo más, algo que nunca quisimos entender del todo. Hacemos una pequeña pausa para recordarles que pueden seguir a los 3 administradores. Empleados pésimos. Bueno, en esto la verdad no me sorprendería, ¿no? Supongo que es en todos los trabajos, hay de empleados a empleados, hay gente que pues sí le gusta su trabajo, hay gente que pues no le gusta, pero entiende que pues es lo que se tiene que hacer y lo hacen. Y luego hay empleados que de plano no les gusta hacer nada y tampoco lo hacen, y si les dicen que hagan su trabajo, se enojan, ¿no? O sea, como de, ¿cómo me vienes a decir a mí que haga mi trabajo que por lo que me pagan y no lo quieres hacer, ¿no? Pero siento que eso ya es en todos los trabajos, en mi opinión. Te voy a ser bien honesto. Uno hace todo lo posible por mantener el orden y cuidar a los niños en Recórcholis, pero a veces pasan cosas que de plano se salen de las manos, y por más que quieras, no hay cómo defenderlas. Hace como 2 meses pasó un incidente bien feo en el área de Playbox. Resulta que una de las compañeras, de las que están adentro cuidando a los niños, agarró a una niña sin avisar ni nada, y la subió a las pelotas giratorias. El detalle es que la chiquita no alcanzaba a agarrarse bien, porque esas pelotas no paran, están dando vueltas todo el tiempo. Pues en una de esas, la niña pierde el equilibrio. La señorita la suelta, así, en pleno aire. Y la pobre criatura cae entre la división del juego y el suelo. Sí, el piso está acolchonado y todo, pero caer desde esa altura, y más con el vuelo que traía, pues sí estuvo pesado. La mamá, obviamente, se metió de volada al área para sacar a su hija. No, pues quién no, o sea, imagínate, cae tu hija y ni siquiera cumple, por así decirlo, el reglamento o la estatura para poderse agarrar. Y simplemente un empleado llega y la mete y que pues se lastime, pues Primero la calmó, porque la niña iba llorando desconsolada, y luego, como era de esperarse, se fue directo contra la compañera que la había subido, reclamándole por qué la había tocado sin necesidad. Mientras la señora le decía de cosas, yo alcancé a escuchar clarito cuando otra de las chicas que estaba trabajando adentro le susurró bajito: «Vete para allá. Nosotras te cubrimos, ya no le respondas a la señora». Y ahí fue cuando dije, no, esto ya se salió de control. Porque ni siquiera mostraron empatía, no ofrecieron disculpas, ni intentaron arreglar la situación. no, la verdad es que están pasando porque, o sea, si tú estás consciente de que te equivocaste, cometiste un error, lo mínimo que puedes hacer es disculparte, ¿no? O sea, pues sí, agachar la cabeza, no te queda de otra. Pues al final de cuentas, pues pusiste en peligro pues a un niño, a una niña. Siento que ahí sí no te tienes que simplemente hacerte el desentendido, sí te tienes que disculpar porque ese fue error tuyo y pudo haber acabado peor. Nada. Se pusieron a cubrirse entre ellas como si no hubiera pasado nada. Y para acabarla de amolar, cuando la señora ya estaba a punto de irse, mientras una de sus hijas se ponía los tenis para salir, llegó otra señora con una niña de la mano. Esta segunda señora contó que había visto a esa misma niña caminando sola como 5 locales más adelante, completamente fuera del área de juegos. Y no es por exagerar, pero ese trayecto para una criatura chiquita es un mundo de distancia. La señora, viendo el peligro, la siguió discretamente y la regresó a Playbox. Y mientras tanto, las 3 señoritas que se supone deberían estar vigilando, 2 adentro y una en la entrada, ni en cuenta. Después de ver todo eso,
La mamá decidió en ese mismo momento que no iba a regresar jamás. Y sinceramente, no la culpo. A veces uno piensa que en esos lugares todo está bajo control, pero la neta, a veces las cosas se descuidan bien feo. Y pues los papás confían, dejan a sus hijos creyendo que están seguros, y pasan estas cosas. Niños autistas. Bueno, ahí sí no sé, la verdad. Trabajar en Recórcholis suele ser tranquilo la mayor parte del tiempo, pero hay momentos que de verdad ponen a prueba a todo el equipo. Recuerdo muy bien un día que se complicó bastante en el área de Playbox. Resulta que un niño, que después nos enteramos que era autista, comenzó a ponerse muy agresivo dentro del área de juegos. La chica que estaba a cargo, viendo que la situación se estaba saliendo de control, hizo lo correcto y se acercó a buscar a la mamá para informarle lo que estaba Pues sí, pasando. ¿no? O sea, siento que es lo Cuando adecuado. por fin la localizó, la mamá, en lugar de acercarse o preguntar qué ocurría, simplemente le dijo, pues sácalo. Así, sin más. La compañera intentó acercarse al niño para ayudarlo a salir, pero era imposible. Estaba muy alterado, empujando y gritando. No pudo controlarlo. Al final, la misma mamá tuvo que entrar al área de juegos para sacar a su hijo. Ni siquiera se quitó los zapatos, como se indica para entrar en Playbox. Pues sí, ay, lo saqué, perdón. Pues sí, o sea, la mamá tiene que hacerse cargo, pues, de su hijo, o sea, yo entiendo que, pues, el niño pueda tener, pues, no una condición y obviamente tal vez el personal no está preparado, pues, para atender, pues, a niños con alguna condición. Y, pues, su mamá, supongo que sí es la mejor opción, pues, ella ha de saber cómo tiene que tratarlo, pero que la verdad también le dé igual y que no quiera hacerse responsable. Y es como de, háganle como puedan, ¿no? Se me hace muy, muy absurdo. Es como si todo el mundo, pues, ya supiera cómo tratar a las personas. Simplemente se metió como estaba. Durante todo ese caos, el niño, en su crisis, empujó a varios niños que estaban cerca. Uno de ellos fue mi hija, que es más pequeña que él. También empujó a un niño pequeñito que yo calculo tendría apenas 1 año, y a otra niña más, que también terminó golpeada por el impacto. Todo pasó muy rápido, pero fue muy difícil ver cómo los pequeños que nada tenían que ver terminaron lastimados. Y aunque entendemos que cada niño es diferente y que en muchos casos no es su culpa, sí fue evidente que en este caso la mamá no quiso hacerse responsable desde un principio, lo que complicó todo aún más. Estos momentos son los que realmente te marcan trabajando en un lugar como este. Nos recuerdan lo importante que es la colaboración entre padres y personal para mantener a todos los niños seguros. Ay, no, bueno, este sí ya está algo más pesado y más Cuando porque, entré a trabajar a pues sí, Recórcholis, ¿no? Y más porque son estaba muy niños. emocionada. Era mi primer empleo formal, y la idea de estar rodeada de juegos, música y niños me parecía algo ligero, bonito. Pero no todo fue como yo me imaginaba. Desde los primeros días noté que algunos supervisores, especialmente los de turno de cierre, tenían actitudes que me incomodaban. Al principio eran comentarios inocentes, que sí, qué bonita te ves hoy, que sí, a ver cuándo me invitas un café, cosas así. Yo trataba de no darle importancia, de sonreír y seguir trabajando, porque sabía que necesitaba el empleo. Pero conforme pasaron las semanas, la situación empeoró. Empezaban a buscar cualquier pretexto para acercarse. Que si me revisaban muy de cerca cuando contaba los tickets, que si inventaban que había un problema en las áreas menos concurridas y me pedían que fuera sola a ayudar. En más de una ocasión, uno de ellos, que era de los que tenían más tiempo ahí, me dijo claramente que si quería conservar mi lugar, tenía que llevarme bien con él. La presión era constante. Muchas compañeras estábamos en la misma. No, eso se me hace muy asqueroso, o sea, la verdad, sí, se me hace algo muy, muy repugnante, ¿no? Más por parte de este tipo de hombres. No, no digo que todos, pero sé que sí hay gente así. Y más con gente que tiene autoridad o que tiene un puesto mayor al tuyo, ¿no? Y muchas veces, pues uno se termina aguantando, ¿no? Porque pues ocupa el trabajo, pero tampoco está bien que se dejen, la verdad. Igual, cuando yo estaba trabajando
En el cine sí pasaba mucho, ¿no? En este caso con varias de mis compañeras de trabajo, que sí simplemente por si estaban bonitas o que si el uniforme les quedaba ajustado, ya era como que a fuerza, ¿no? Había muchas personas que iban y les decían cosas. Incluso antes había un compañero que esperaba siempre que llegara la misma chica, siempre que entraba a trabajar, éramos compañeros de turno la chica y yo. Cuando iba de salida, a ella todavía le quedaba un rato y justo cuando ella iba a su descanso, el vato, por más que ya hubiera terminado su turno, se regresaba y se quedaba ahí platicándole. Y luego en grupos donde pues están todos aparte, ¿no? Donde están por áreas o por grupo de amigos, siempre comentaba, ¿no? De que es que ya la vi, está bien bonita y que no sé qué. Y muchos le decían que pues respetara, ¿no? Porque pues una, tiene novio y dos, que es lo más importante, pues se merece respeto, ¿no? Todas las personas se merecen respeto y no que, pues, les digan de ciertas formas en las que las puedan incomodar. Misma situación, pero nadie decía nada porque sabíamos que quejarnos podía costarnos el trabajo. Y siendo sincera, para muchas de nosotras, ese salario, aunque fuera pequeño, era muy necesario. Una vez me atreví a hablar con uno de los encargados sobre cómo me sentía. Su respuesta fue que no exagerara, que así era el ambiente, que no me lo tomara personal. Me sentí sola, desprotegida. Aprendí a evitar quedarme sola en ciertas áreas, a pedir siempre que alguien más viniera conmigo si me mandaban a revisar algo, y a hacerme la ocupada para no dar pie a que se acercaran de más. Con el tiempo me di cuenta de que no era un caso aislado. Era algo que ya estaba normalizado entre ciertos supervisores, y nosotras, las chicas nuevas, éramos las más vulnerables. No, o sea, Trabajar en repito, Recorcholis son me dejó un muchas asco experiencias buenas, de personas. pero también me enseñó lo difícil que es enfrentarte a ese tipo de acoso cuando necesitas el trabajo y sientes que nadie te va a respaldar. Ojalá que algún día el ambiente en lugares como este sea tan sano como el que prometen en sus campañas publicitarias. Explotación laboral, siento que aquí va a haber de mucho, ¿no? Desde jornadas Trabajé en largas, horas extras Recorcholis no hace ya más pagadas de 10 años. o cambio de La descanso. verdad, fue una experiencia que tuvo de todo. Momentos buenos y otros no tanto. Me tocó estar principalmente en el área de Playbox, esa zona destinada a los niños pequeños con resbaladillas, pelotas y globos. No sé si todavía exista en todas las sucursales, pero al menos en la del Rosario era bastante popular. Algo que sí rescato mucho de esa etapa es el ambiente entre compañeros. Como la mayoría éramos jóvenes, el trato era muy relajado, nos llevábamos bien, y eso hacía que las jornadas pesadas se sintieran un poco más ligeras. Disfrutaba bastante convivir con los niños y jugar un rato con ellos, aunque el enfoque principal de nuestro trabajo era la venta. Y sinceramente, las ventas nunca han sido lo mío. Cada semana teníamos que alcanzar una meta de productos, ya fuera dulces, tarjetas recargables, combos de comida o boletos para los juegos. Si no la alcanzabas, te llamaban la atención y te presionaban bastante. Era un ambiente de mucha exigencia en ese sentido, aunque también hay que reconocer que, si te esforzabas, las metas eran alcanzables. Una de las experiencias más desagradables que viví fue un error que nos terminó costando caro a todos. Una noche, al hacer el cierre, uno de los compañeros desconectó el refrigerador de heladería sin darse cuenta. Al día siguiente, todas las paletas de Holanda estaban derretidas y ya no podían venderse. Nos hicieron responsables como equipo y nos descontaron el valor del producto de nuestras quincenas. A mí, personalmente, me descontaron 600 pesos repartidos en 2 catorcenas. Claro, nos dejaron quedarnos con algunas de las paletas que aún estaban medio congeladas, pero aún así, fue un golpe fuerte a nuestro bolsillo. Los trabajos siempre van a hacer eso, ¿no? Van a buscar principalmente que no haya pérdidas para ellos. Y tristemente es algo muy común, y principalmente en Latinoamérica, ¿no? De que prácticamente tú vives para el trabajo, ¿no? Que siempre te van a salir con la opción, la idea de que aquí nadie es indispensable, ¿no? Pero cualquier error van directo contra uno. Y sí, la verdad sí se me hace muy gacho. Yo entiendo que a veces puede ser un descuido, ya cuando es intencional o a propósito, yo siento que ahí sí está bien, ¿no? Pero, pues, ver la opción, ¿no? En la cual no afectara tanto. Así me pasó igual una vez, regresando a lo mismo, como siempre teniendo que meterme yo.
en mi experiencia laboral, igual cuando llegó a hacer falta producto, en este caso, porque normalmente mucha gente se comía el producto ahí, lo preparábamos y es comerlo, ¿no? No voy a negar, obviamente yo sí agarraba, pero era ocasional, ya que pues yo no suelo comer tanto ese tipo de cosas, pero había un supervisor de área y un subencargado. Y el subencargado era de estar comiendo un chingo. Agarraba cualquier cosa que pudiera haber. Y en este caso eran como dedos de queso. Y el chiste es de que a la hora de hacer el inventario, resulta que faltaron 3 bolsas. Y en lugar de cobrárselos a todos, lo que hicieron fue el subencargado se lo insertó a 3 personas, a 2 de mis compañeros y a mí. Yo la verdad yo sí me enojé porque yo le dije que se me hace una tontería, ¿no? Porque todo eso se supone que se perdió en 2 días. Y estás hablando que se perdieron 3 bolsas, cada bolsa tendría creo que unos 32 piezas. Así es bastantito. Y es lo que le estaba diciendo, ¿cómo crees que en 2 días yo me voy a comer todo eso? El chiste es de que al final, no importa que peleara, nos lo cobraron, ¿no? Nos quitaron 800 pesos. Pero la ventaja es de que no los podían descontar directamente del sueldo. Así que yo agarré, yo le dije, sabes que yo te lo voy a pagar, pero yo te lo voy a pagar a como yo pueda porque yo tengo mis gastos. Así como tú tienes los tuyos, yo tengo los míos. No, y fue un relajo, la verdad. Y sí, son de esas experiencias en las que dices, chales. No, por más que te quejes, no llega a nada, ¿no? Y te toca aguantar porque quiero o no, hay alguien por encima de ti en cuestión del puesto. Y sí, choca mucho, es muy estresante, la verdad. Entendimos que era parte de las reglas internas, pero se sintió injusto cargar con un error que realmente fue de una sola persona. Experiencia de trabajado. No sé. Trabajar No en sé. Recorcholis fue de mis primeras experiencias laborales decentes. En general, te trataban bien, y el ambiente con los compañeros era bastante agradable. Eso sí, todo dependía mucho del área a la que te asignaran. Por ejemplo, si te tocaba en snacks, no era tan conveniente. Si había faltante en caja o en producto, te lo cobraban directo a ti, aunque no siempre fuera tu culpa. Era estresante porque, además de atender rápido, tenías que estar cuidando que todo cuadrara perfecto. En el área de play, donde están las máquinas, era mucho más tranquilo. Tu responsabilidad principal era cuidar que la gente no dañara las terminales de las tarjetas de juego, mantener las máquinas funcionando y estar atento al radio por cualquier reporte. En ese tiempo, si llevabas más de 6 meses trabajando, te daban una tarjeta maestra con saldo infinito para las máquinas. Era un súper beneficio, aunque terminó mal porque algunos compañeros empezaron a abusar. Usaban la tarjeta para ellos mismos o incluso la revendían, y por eso la empresa decidió quitarla. Ahora, el área de Kids. Ese era otro nivel de reto. Ahí estaban los juegos para los más pequeños. Toboganes, pelotas, algunas zonas con Xbox o PlayStation y pintacaritas. La regla era clara. Los papás solo podían dejar a sus hijos un máximo de 2 horas. Nosotros teníamos que estar cerca todo el tiempo para vigilarlos y apoyarlos en lo que necesitaran. El problema era que muchos papás abusaban. De verdad pensaban que el área era una guardería, dejaban a sus hijos todo el día y se iban. A veces hasta salían del centro comercial. Y nosotros, claro, teníamos que cuidarlos. No podías quitarles los ojos de encima porque cualquier accidente o queja era tu responsabilidad. Algo que muchos no saben es que, aunque tu horario terminara, tenías que estimar al menos 1 hora más sin paga para poder cerrar bien todo. Conteo de boletos, cierre de cajas, limpieza de áreas. Era parte del trato, aunque no siempre. No, cómo me molesta, me caga cuando es así, porque tú tienes 1 hora de entrada, 1 hora de salida, ¿no? Puedes llegar tarde y te están reclamando, ¿no? O sea, llegas unos 15 minutos porque llegas tarde, ¿no? Quieren que llegues a tu hora. Y llegas a tu hora, todo normal, pero llega la hora de salida, ahí sí no. Ah, no, no te puedes ir porque todavía falta hacer esto, falta hacer el otro. ¿No? Y es como de, quieren que respetes tu hora de entrada, pero tu hora de salida no te la quieren respetar. Así ha pasado mucho también, pero no quiero profundizar mucho, ya hablé mucho acerca de mi trabajo y por qué me peleaba, ¿no? Pero sí, es mucho relajo, es como de, y luego te quedas y no te lo pago. Siempre lo mencionaban al contratarte. Hoy en día, sinceramente, si volviera a trabajar en Recorcholis, solo escogería el área de play.
con cómo son ahora algunos papás y el descaro de la gente para robar o dañar las cosas, el área de Kids debe ser muchísimo más pesada que antes. A pesar de todo, le guardo cariño a esa etapa. Aprendí mucho y en su momento fue un trabajo que me dejó buenas experiencias. Sin duda, este lugar tiene una cara que pocos se imaginaban, pero dejen su opinión en los comentarios. Sí, no, o sea, uno de niño o recuerda muy con mucho cariño, ¿no? Pues ese tipo de lugares, cuando jugabas, ibas a pasar el rato, ya sea fin de semana, cumpleaños, con amigos. Pero ya cuando te toca a ti trabajar o estar tú al pendiente de, sí te das cuenta que sí es pesado, ¿no? Que no es tan sencillo, que hay muchos inconvenientes, desde la paga, desde el trato, el cuidar a los niños, los papás de los niños, ¿no? Y principalmente, pues que hoy en día no les puedes decir nada porque todo el mundo se enoja.